Buen día, ¿cómo están? Buen día. Hola. Bueno, ¿cómo les fue con la tarea? Hola, profe. Bien, cuando teníamos que hacer lo de la novena estrategia, hubo dos que me costaron y no pude hacer, pero creo que luego todo lo otro está bien. Bueno, me interesa el resto, a ver, ¿me cuentan un poco? Yo no entendí mucho. Bueno, ¿intentaste empezarlo? Sí, busqué y tampoco no entendí. Y mi mano no entendió tampoco. Bueno, ahora lo revisamos. ¿Los demás? ¿Las demás? Me costó a mí. Bien, bueno, lo importante es haberlo intentado. ¿Saben por qué? Porque si uno hace el intento, está ese conflicto, el conflicto cognitivo al intentar encarar el problema, y después cuando nosotros resolvemos juntos, hacemos la puesta en común o la corrección, ahí ese nuevo conocimiento se ancla mejor a esta justamente problematización. ¿Se acuerdan que nosotros charlamos que cuando uno explica, introduce, problematiza y a lo último explica? Si ustedes no intentan hacerlo solos, es como que falta la problematización. Supónganse, alguno de ustedes tal vez no intentó hacer la tarea y viene solo a la clase sin la tarea hecha, yo le digo cómo hacerlo o lo resolvemos juntos, y eso es como que no queda anclado en ninguna estructura, porque ustedes, previamente, cuando ustedes intentan resolver, justamente se abre esto. Es como abrir el problema, el tema, para poder traer información nueva. Entonces es muy importante que, aunque no salga, aunque cueste, aunque no lo puedan terminar, el hecho de haberlo intentado es muy beneficioso para el aprendizaje. Así que bien los que pudieron, aunque sea encararlo o lo intentaron empezar. Y también voy a necesitar ayuda de quienes sí pudieron avanzarlo. Así vamos corrigiéndolo juntos. ¿Está bien? Así que les cuento. En la clase de hoy vamos a trabajar primero corrigiendo la tarea, después con una actividad nueva que es de hoy, y por último les voy a explicar cómo hacer el trabajo final, que es con el que cerramos la materia. Yo ya les había adelantado, creo que en la última clase, que vamos a hacer un trabajo escrito individual. Es muy cortito, pero es lo último para entregar, digamos. Ese sí va entregado en la plataforma y no es de corrección oral en Zoom, sino de corrección escrita. ¿Ok? Bueno, entonces repito, vamos primero a corregir, después una actividad propia y después la explicación del trabajo final. Nos quedan 2 clases más, que serían el lunes y miércoles de la semana próxima, también de encuentros así por videollamada, en el mismo horario, de 11 a 12 y media, y esos días lo que vamos a hacer es trabajar de manera que ustedes hagan consultas de su trabajo, así lo pueden avanzar y terminar. ¿Ok? Jocelyn Payalev. ¿Hay nota final? Claro, claro que hay nota final. Y esto va a tener justamente el segundo cuatrimestre. Tendría en cuenta obviamente todos los procesos que hemos hecho en el año, no solo los del segundo cuatrimestre, y fuertemente el desempeño de ustedes en este último tema, que es el que desarrollamos en el proyecto. ¿Okay? En el proyecto interdisciplinario trabajamos texto explicativo. Bueno, entonces vamos a empezar. A ver si comparto la pantalla. Por un lado teníamos 3 tareas. Vamos a ir primero con la tarea de las nominalizaciones. Bueno, acá ya pueden ver el documento. Fíjense que yo generalmente les pongo paso a paso los métodos que vamos a hacer, les comento paso a paso para que ustedes no se pierdan. Si se marean, vuelven a los pasos. Capaz que hay un problema en alguno de los pasos, no se entiende cómo hacerlo. Por eso ahora vamos a volver a revisar todo esto.
Entonces, les pido por favor, de nuevo, colaboración a quienes puedan participar y quieran, me ayudan, así no estoy hablando solo. ¿Vamos? Entonces, ¿qué nos pedían? Hacer una nominalización de una frase y en los casos en los que sea posible, incorporarle, acá está la tarea, nominalizar la primera oración e incorporar, cuando sea posible, la segunda oración. En todos los casos que les di era posible. Así que, ¿qué tenían que hacer? Lo que está hecho acá en ejemplo, ¿no? Fíjate que tenemos dos oraciones, ¿no? Una hasta el punto y otra hasta el punto. Cada una tiene su verbo, son oraciones independientes. ¿Qué pasó? Para nominalizar, transformamos el verbo de la primera en un sustantivo. En vez de proviene, proveniencia. ¿Cómo recordaba fácil un sustantivo? Y porque le puedo poner un artículo antes. Puedo decir la proveniencia. En cambio el verbo yo no puedo decir el proviene o la proviene. ¿Vale? Entonces, este sí es un sustantivo. También podría ser el origen, algún sinónimo, ¿no? Y después, ¿qué hago? La segunda oración intento incorporarla a esto primero. Me quedó el origen, la proveniencia de la costumbre en tiempos no remotos es innegable, ¿ok? ¿Qué hice? Le saqué el esto porque sería repetitivo y me quedaría separado. El origen de la costumbre en tiempos no remotos, esto es innegable. No, como ahora yo quiero que sea una sola oración, ese pronombre demostrativo lo saqué. Entonces me quedó, esta cosa es innegable. ¿Bien? Después, ¿qué pasó en el segundo ejemplo? Este lo habíamos hecho juntos. En vez de usan, el uso. ¿Ok? Y para incorporar la segunda oración, ¿qué es lo que quité esta vez? Quité lo anterior. Lo anterior jugaba el mismo papel que esto. Eran maneras, expresiones para señalar lo que se dijo antes. Pero como yo ahora no tengo algo que se dijo antes, sino que todo es una sola oración, le quito esa expresión. Entonces me quedó, el uso del teléfono móvil en alrededor del 5,8 billones de personas no es nuevo, o no es novedad. Bien, estas eran las que ustedes tenían, algunas más sencillas y algunas más complejas. Miren los pasos. Primero, ¿qué tengo que hacer? Busco el verbo. Después lo convierto en sustantivo. Por último, hago otras modificaciones a la frase para que se mantenga una lectura fluida y que el significado no cambie. Por ejemplo, hay que cambiar el orden de algunas palabras, o se agregan artículos, preposiciones, etc. Después, ¿qué pasa? Gracias a que yo pude pasar a sustantivo el primer verbo, ya mi oración no tiene verbo, porque la transformé en sustantivo, lo transformé en sustantivo el verbo. ¿Okay? Entonces eso me permite a mí agarrar el verbo de la segunda oración y anclarlo en la primera. Eso es lo que dice acá. Y bueno, el último paso lo que dice son las ventajas y desventajas de esta estrategia, porque es algo que uno decide hacer o no. Por eso es una estrategia. Bueno, vamos a la corrección. A ver acá, ¿cómo transformamos esta en una frase nominal? Ayer fue noticia un asalto en el banco. Bien, sí, ¿quién habló? Emma. Emma. Bueno, ¿me ayudan a hacer el paso a paso para los que están perdidos? Primer paso sería agarrar el verbo. ¿Cuál es el verbo de la primera oración? Asaltaron. Muy bien, asaltaron. Ahí lo pinté. Asaltaron. ¿Qué pasa si transformo ese verbo en sustantivo? ¿Cómo se daría? Asaltar. Asalto. El asalto, muy bien. Si le pongo el artículo, el asalto, me queda incluso más visible que un sustantivo. Bueno, el asalto. ¿Y qué tengo que decir ahora si quiero incorporar el banco? ¿Puedo decir así? No, del banco. Claro, podría decir del banco, o qué otra forma podría decir. En el banco. Al banco. Al banco podría ser, ¿no? Del o al, quedan bien los dos. Pongamos al, por poner alguna. ¿Y qué digo ahora? ¿Cómo incorporo la segunda? Fue noticia ayer. En Noticia este ayer. caso está igual. Sí, en este caso está bien. Así no hay que cambiar nada más. ¿Podría hacer otro orden de palabras? Sí. Fue noticia el asalto al banco ayer. Fue noticia ayer el asalto al banco. ¿Ok? Hay posibilidades. ¿Mantienen el significado? Sí. ¿Listo? Esta está bien. La vamos a pintar de verde para mostrar que está bien. El que no la hizo, vaya anotando cómo vamos haciendo. ¿Vamos?
Vamos con la segunda. ¿Cuál es el verbo de la primera oración? Prefiere. Prefiere, muy bien, lo marco. Fíjate que acá tiene un adverbio, prefiere decididamente. Responde, ¿de qué manera prefiere? Decididamente, ¿no? Entonces, cuando transformemos el verbo, muy probable que el adverbio, que va con él, se transforme también. Bueno, transformemos primero el verbo. ¿Cómo pasa a sustantivo esto? Puede ser preferir o preferencia. Bueno, sí, es verdad que preferir, si bien es un verbo, puede funcionar como sustantivo. Vayamos al sustantivo puro. La preferencia. ¿Vamos? La preferencia, ¿y ahora qué puedo decir? Si antes decía prefiere decididamente, ahora que digo, ¿la preferencia cómo es? Decidida. Decidida, claro. Fíjate que lo que era un adverbio mantiene el significado si lo paso a adjetivo. Antes decía, ¿de qué manera prefiere? Decididamente. Ahora digo, ¿de qué manera es la preferencia? Decidida. Eso simplemente. Bueno, la preferencia decidida, ¿y cómo incorporo la interacción con otros? Con la interacción con otros. Acá agregaría con, ¿están de acuerdo? Sí, está bien. Ah, la interacción, ¿no es? Porque dice que prefiere la interacción. Claro, prefiere eso, no prefiere con eso. Así que con no es algo bueno. O sea, no es una preposición adecuada para ese lugar. Podría estar en otro caso, pero acá no. Eso es lo que prefiere. Entonces, ¿qué diríamos? La preferencia a, la preferencia de... ¿Qué palabrita podría ir bien ahí? Hacia la interacción. Hacia es muy buena y también podría ser por. Mira cómo suena. La preferencia por la interacción con otros. Suponete que yo prefiero juntarme con amigos. La preferencia por juntarse con amigos, ¿está bien? No es la preferencia con ni a. Si fuera tendencia, podríamos decir la tendencia a juntarse con amigos. Bueno, por o hacia son buenas. Son preferibles porque así es nuestra lengua. Prefiere justo esas preposiciones con ese sustantivo, con ese verbo también. Bueno, la preferencia decidida por la interacción con otros y cómo incorporo lo otro. La segunda oración. Es evidente. Entonces, ¿qué borré ahí? Eso. Claro, eso lo saqué porque ya no lo necesito. Bien, la pintemos de verde porque ya está lista. Repito, por favor, hay 47 participantes en esta reunión y me están participando 3 o 4 que son los mismos de siempre. Por favor, los otros 43, pónganse las pilas, aprovechen esta oportunidad, aunque estén silenciosos, cada tanto pueden detenerme, ¿sí? Por el chat, aunque sea, y me dicen, eso lo podés volver a decir, me lo pueden volver a explicar. Aprovechen porque son las últimas clases. Bueno, vamos con la tercera. A María le gustan los helados de frutilla. Me parece asqueroso. ¿Cómo transformó acá? ¿Cuál es el verbo de a María le gustan los helados de frutilla? Gustan, gustan. Gustan. Gustan es el verbo, muy bien. ¿Y esto en sustantivo cómo sería? Gusta. ¿Cómo? Gusta. ¿Gusta? Gusto. Gusto. ¿Y si le pongo artículo? El gusto. El gusto. Listo. Muy bien. ¿Y cómo sigue esto? ¿Te gustó El ese gusto de helado? María. Claro, acá tengo que poner de. Bien, la preposición. De María. Y acá los helados de frutilla. Pero no tengo que poner nada entre María y los helados. Hacia. Hacia. Bueno, otra vez tenemos la alternancia esta de arriba, ¿no? Por o hacia. Va a quedar bien los dos. El gusto de María por los helados de frutilla, el gusto de María hacia los helados de frutilla. Me parece asqueroso. Bien. Ya estamos, ahí no hay nada que decir.
Repetimos esta idea de que la nominalización permite incorporar nueva información en una sola oración. Fíjate cómo el me parece asqueroso era una oración diferente y ahora puede formar parte de la misma, de la anterior. Gracias a que el verbo que había originalmente dejó de ser verbo, dejó el hueco para que venga otro verbo. Bueno, vamos con la D. Matías es adicto a los videojuegos. ¿Cuál es el verbo ahí? Adicto. 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 Es ¿Están, 30 y algo. ¿Están todos de acuerdo que es Adicto. adicto? Y solo está participando. Alguien dijo algo Es diferente verbo recién. ser. Claro, es verdad. Tengan presente una Adicto cosa. es un adjetivo. Adicto es un adjetivo. Está funcionando acá como predicado, como predicativo. Entonces, es muy probable que lo reconozcamos como verbo, adicto. ¿Está bien? No es algo que esté mal su intuición. Su intuición es buena, pero gramaticalmente no lo reconocemos porque el verbo justamente es. Como es un verbo copulativo, bueno, tal vez lo han visto, tal vez no, no tiene un significado léxico. No es como gustan, prefiere, asaltaron. No es una acción. Ser no es una acción. Solamente sirve para agregarle esta cualidad a Matías. Ser adicto. Entonces, pero el verbo es un caso diferente. Es un poquito más difícil. Pero ustedes tengan presente porque el verbo ser es muy común. Lo usamos todo el tiempo. También aparece todo el tiempo escrito. Entonces, dice es, soy, somos, fuimos, seremos, etc., son todas formas del mismo verbo ser. Aunque se vean diferentes, son del verbo ser. Bueno, Matías es adicto a los videojuegos. En su juventud no era un problema. ¿Cuál es cómo lo transformamos en sustantivo esto? Ser. Bueno, podemos usar es verdad, el infinitivo. Y si le ponemos artículo, el ser. El ser adicto, que ahora ese adjetivo tiene que venir acá junto. Y la otra posibilidad es los que consideraron adicto como el verbo o el predicativo. La adicción. La adicción, muy bien. Entonces tenemos esas dos posibilidades. No es algo en realidad complicado, ¿no? Puedo decir, el ser adicto o la adicción. Son equivalentes. Ahora, ¿cómo sigo? La adicción de Matías a los videojuegos. A los videojuegos, Ah, eso sí. queda como está. ¿Se puede poner la adicción de Matías en su juventud? Sí, muy bien. Ese es un circunstancial que está colgado en la otra oración y se puede incorporar acá tranquilamente. Muy bien. La adicción de Matías. No era un ¿Era un problema. problema? La adicción de Matías en su juventud a los videojuegos no era un problema. A ver, mejor pongamos esto más pegadito acá, así queda mejor cuando lo leemos, ¿no? La adicción de Matías a los videojuegos en su juventud no era un problema. ¿Bien? Estamos. Mejor el ser adicto, que es una de las posibilidades, lo borremos porque sería raro decir el ser adicto de Matías. Podríamos decir para Matías, el ser adicto a los videojuegos no era un problema. Pero sería otra construcción, ¿ok? Entonces no es una afirmación. Vamos al E. Tengo una pregunta. Decime. En el caso que hayamos interpretado el es como verbo Ajá. y sea más adecuado poner la adicción de Matías a los videojuegos es tanto, Sí. significa que el primer verbo en vez de cambiarlo desapareció. Claro, porque ahí se pone en relevancia lo que todos tenían en mente. La fuerza de significado no está en el verbo, sino en el adjetivo, en estos casos. Entonces, cuando yo lo sustantivo, lo transformo en sustantivo, el que pasa a sustantivo es el que tiene fuerza de significado. Que tiene significado léxico, ustedes ya saben lo que es significado léxico. Así que sí, desaparece el es porque no aportaba nada, solamente estaba ahí para unir cosas. Muy bien. Vamos a leer.
El E dice, las operadoras petroleras asaltan la región con la complicidad de los ciudadanos. Hoy resulta insostenible. Entonces, de esta oración larga, reconozcamos el verbo. Asalto. Asaltan. Asaltan es el verbo. Bien, está reconocible, ya nos había aparecido. Entonces, sustantivo. ¿Cómo lo paso sustantivo a ese verbo? Asalto. Bien, le pongamos el artículo mejor. El asalto. Buenísimo. ¿Y ahora cómo sigo? ¿Quién asalta a quién? De las operadoras a la región. Bueno, a la región. ¿Y qué pasaría si yo hiciera esto? Mirá. Yo digo, el asalto a la región con la complicidad de los ciudadanos. ¿Cómo incorporarían acá a la derecha, al final, que las que asaltan son las operadoras petroleras? ¿Cómo lo incorporan? Por parte de las operadoras. Por o por parte, muy bien. Buenísimo, lo que estamos haciendo es ampliar el repertorio de maneras de expresar una misma cosa, porque estamos diciendo lo mismo, ¿no? El significado no cambió, solo que tenemos varias maneras en español de decir las cosas. El asalto a la región con la complicidad de los ciudadanos por parte de las operadoras petroleras, incluso podría decir el asalto a la región por parte de las operadoras petroleras con la complicidad de los ciudadanos. Y ahora, ¿cómo le incorporo lo otro? Hoy resulta Hoy ya resulta insostenible. Bien, podríamos agregar el ya para enfatizar y el hoy ese podría ir antes o después. Son posibilidades, ¿está bien? Esta es una de las buenas. Hoy resulta insostenible, lo puse adelante. O sea, al principio entonces dice, hoy resulta insostenible el asalto a la región por parte de las operadoras. Sí. Dale, pongámoslo así para dar un poco de variedad. Además, es esperable o lo más normal que el verbo esté en esta posición. Bueno, hoy resulta insostenible, listo. Ya estamos. Después, si quieren, subo la corrección escrita también a la plataforma. ¿Les resultaría bueno eso o ya está con lo que hicimos acá? Es posible, sí. Ya está. Ya estamos. Después igual lo subo por las dudas que alguien lo necesite. Entonces, vamos a avanzar ahora con la otra tarea. Estábamos acá. Tarea texto lúdico. Seguimos un poco con las otras estrategias. Nos habíamos quedado acá y pusimos continuar la búsqueda de estrategias. Entonces, habíamos encontrado comparación, ejemplificación, clasificación, reformulación y definición. Muchas estrategias en un fragmento corto y nos queda otro de más o menos la misma extensión. A ver, entonces ayúdenme. Vamos leyendo acá. Dice, de la observación detenida de un espécimen de macilente se puede afirmar dos cosas. La primera, que son un tanto grasientos, pero no lo suficiente para afirmar que poseen una capa que los proteja de algún peligro. La segunda es que portan un objeto parecido a una cuerda que atrae objetos, por ejemplo, armas de defensa o chupetines que pueden estar o no atados al otro extremo. Desconocemos si tendrá ya un nombre en el lenguaje de los macilentes, por lo que le otorgamos el nombre de cuerdolario. En este párrafo, ¿qué estrategias explicativas se encontraron? Comparación. Bien, ¿dónde está la comparación? En la parte que dice, la segunda es que portan un objeto parecido a una cuerda que atrae objetos. Ajá, entonces acá está comparando qué con qué. El objeto que tienen es con una cuerda. Ah, claro, perdón.
Sí, sí. Entonces sería comparación. Bien, parecido a una cuerda que otorga objetos. Comparación. ¿Qué más encontraron? Ah, Definición. ¿No hay más? Ejemplificación. Bien. Acá, ¿no? Por ejemplo, y Sí. listo. Profe, Sí. ¿te Decime. acordás que la otra vez nos hiciste hacer esto en clase? Yo cuando lo anoté, o sea, la vez pasada lo había puesto por párrafos y no sé bien qué párrafo es este. Entonces Ah, no me guío de lo que escribí. bueno, teníamos párrafo 1, ya estaba. Le ponemos acá si querés. ¿Así? Este sería el 4 y el que estamos haciendo ahora es el 5. 5, sí. Son 7 párrafos. Bueno, hay más estrategias en el párrafo 5. Definición puse. ¿Dónde está la definición? Dicen que son grasientos los macilentes. Están definiendo. Están... Ojo, dar una característica no sería definir. Definir es dar el nombre. El nombre y bueno, dentro del nombre todo lo demás. Entonces, en la última oración podría ser Ahí definición. está. Ahí está la definición. Muy bien. O sea, ojo, tengan en cuenta que la definición uno la marca acá, pero justamente que diga el nombre es cuerdolario y nada más, no sería una definición. Tienen que haber dos partes, como en la comparación o la ejemplificación. Siempre hay dos partes en la estrategia. No siempre, pero muchas veces. Y la definición es una de ellas. No solamente el nombre, sino también qué es lo que es ese nombre. O sea, la definición responde a la pregunta ¿qué es? ¿Qué es un cuerdolario? Está más arriba eso, pero es parte de la definición. El nombre solamente es como la parte visible de esta estrategia. Entonces, acá decimos definición. Uy, a ver, avanzamos un poquito más. Vamos al párrafo 6. Dice, en la Enciclopedia de Curiosidades y Extravagancias, el doctor Faustrol menciona un dato que sin dudas es de gran importancia. Y todo eso. ¿Qué es todo eso que está ahí entre comillas? Citación, muy bien. O cita de autoridad también. El párrafo entero lo es. ¿Por qué? Porque la cita no solamente es lo que está entre comillas. La cita es, o el recurso de citación, es decir quién dijo eso, y está dicho acá arriba, el doctor Faustrol, en qué año, y también está dicho acá, y en qué libro o en qué fuente bibliográfica, y también está ahí arriba eso. Así que todo eso es parte de la citación. Fíjate que hay unos dos puntos, unas comillas, un verbo de dicción. Fíjate que dice, menciona un dato. Este investigador menciona un dato. Bueno, entonces, citación. Vamos a ver dentro del... Sí, Ah, decime. no, dije nada. No, No, iba no. a decir de que entonces no había otras estrategias dentro de la citación, pero sí, sí vas a... Ah, claro, sí, sí, hay otras. Entonces, revisémoslas a ver qué encuentran. ¿Qué encontraron? Comparación. Comparación. Uy. Reformulación. ¿Dónde está la comparación? Entre los eructorios, en cambio, Muy bien, ese en cambio nos marca justamente que los está comparando. Entonces, bueno, sería todo esto, qué hace en presencia de unos y qué hace en presencia de otros. Comparación, muy bien. Y además hay una reformulación. ¿Dónde está la reformulación? Cuando habla de que es adquiere postura silente, es decir, hace silencio. Muy bien, ese es decir, está reformulando. Lo vamos a marcar acá.
Entonces, reformulación. ¿Cuántas estrategias juntas que encontramos? Y incluso algunas dentro de otras. Y bueno, además podría agregarles una más yo, que si bien no la reconocimos como una estrategia explicativa, es una característica que encontramos mucho en los textos explicativos y que ya estuvimos trabajando, que son las relaciones causales. ¿Qué cosa? Digamos, si pasa una cosa, pasa otra cosa. ¿Encuentran eso acá? El ánimo depende del cricacuque en funcionamiento cerca. Bien, cuando O sea, está ese verbo, depende de que depende. esté funcionando. Bien, eso marca una relación causal. Muy bien, ahora la marcamos. Pero yo esperaba que me muestren una que está más arriba. Fíjate que dice, un macilente, si se halla en presencia de un trocaz, adquiere postura silente. Entonces, ¿cuál sería la causa? Que esté en presencia de un trocaz. ¿Cuál sería la consecuencia? Que adquiera postura silente. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos relación causal también. De la misma forma de que después dice que en los eructorios conversa, o sea, si está con los eructorios, conversa más. Bien, Cambia ahí la eso. relación causal está extendida a la otra oración. Tiene una consecuencia diferente si cambia la causa. Bien, lo que pasa es que ahí como ya hay elipsis, no está repetido, no es tan sencillo verlo, hay que tenerlo presente como hiciste vos. Donde sí está clarito que está la causa y la consecuencia escritas en una sola oración, es en la de arriba. Bueno, entonces ahí ya encontramos dos. ¿Por qué lo marco? Porque una tarea que ustedes tenían y tienen, si no lo han hecho, es encontrar causas y consecuencias en el texto del conventillo. Bueno, terminemos esto. Nos queda el último párrafo. ¿Qué encontraron en el séptimo párrafo? Definición. Definición. Bien, vamos a marcar la definición. Imagino que es acá, ¿no? Sí. ¿Dónde está la reformulación? Que dice de que Ah, esa sería una reformulación. Tiago dice conclusión y bueno, a ver, vayamos con esto, porque acá la duda está en si es conclusión o reformulación. Conclusión no era una de las estrategias, pero es evidente que acá está cerrando el texto, o sea que es una conclusión. ¿Qué pasa? Este marcador discursivo o conector, para cerrar nos está indicando que esto que viene ahora es una conclusión. Muy bien, entonces, ¿cómo le llamamos a esto? ¿Estrategia? No. Parte de la estructura explicativa, sí. Entonces, si yo les pido reconozcan la estructura explicativa, ustedes tienen que reconocer las fases, presentación del problema, perdón, del tema, problematización y esquema explicativo, introducción, desarrollo y conclusión. Acá esta sería la conclusión y es parte de la estructura, no de las estrategias. Es algo similar, pero en realidad tiene que ver con la distribución de la información en partes y no con las operaciones que hace el escritor para explicar. Entonces, para cerrar, todo lo demás es conclusión, pero como estrategia, ahí no reconocemos una. Y en el podría concluirse que también refuerza la idea de que ahora viene la conclusión, podríamos decir que es una reformulación. Sí, porque justamente ustedes saben que la conclusión lo que hace es recuperar lo que se dijo antes, pero más cortito. ¿Está bien? Entonces, es verdad, podría concluirse que es un operador para mostrar, para hacer reformulación. es más? que de igual forma es como que hace una misma reformulación de lo que dice. Dice, adopta actitudes bien diferentes y a la oración siguiente dice que en realidad son tan sensibles, o sea, hace como, o sea, fuera de que también está reformulando todo lo que vemos en el texto, también reformula lo que acaba de decir. Bien, entonces,
esto de que adopte actitudes bien diferentes si se encuentra ante unos u otros, está reformulado cuando dice los ejemplares de esta especie son tan sensibles que esto los ahuyenta. Esto sería otra reformulación. También podríamos tomar esto como, en vez de una reformulación, como, ¿alguien anotó alguna otra estrategia? A ver si sale. Acá en el chat me están diciendo ejemplificación. Agustín, ¿en dónde está la ejemplificación? Bueno, avanzo así lo podemos terminar. Pero recuerden que si algo no les cierra, me tienen que frenar, ¿ok? No me dejen hablando. Está muy bien lo que nos marcaba la compañera recién, que acá nos dice, el macilente adopta actitudes bien diferentes en un caso y en otro. De hecho, mirá lo que hace. Cuando hablamos de él, se quiere ir. Bueno, este de hecho, y lo que viene después, que estoy marcando, ven que lo marco, en realidad, fíjense que es un caso particular del anterior. Si arriba decía algo más general, más genérico, más abstracto, abajo dice algo más específico. Cuando tenemos esa relación, decíamos que la estrategia se llama ejemplificación. Va de algo general, no específico, abstracto. Adoptar actitudes es como, ¿cuál actitud? Bueno, y abajo dice cuál. Por ejemplo, se quiere ir porque es muy sensible. Ejemplificación. Está bien, parece, la reformulación y la ejemplificación son parecidas. Lo que tiene la reformulación es que se vuelve a decir exactamente lo mismo o casi lo mismo con otras palabras. Acá no se está volviendo a decir lo mismo. Se apunta a eso, pero con un ejemplo. Y eso está marcado con el de hecho. De hecho, lo que viene después. Ese es el ejemplo. ¿Bien? ¿Se entendió por qué es ejemplificación esto último? Y en conclusión, no siempre la ejemplificación se introduce con el por ejemplo. A veces se puede mostrar con algún hecho o con otras maneras, ¿no? Y ahora está marcado entre corchetes esto que está acá, mira. El hecho de que se hable de ellos en voz alta los ahuyenta. ¿Acá qué hay? ¿Se dan cuenta que hay ahí? No. Si yo quisiera separar esto en dos oraciones, mira, ayúdenme a hacerlo. Lo que está entre corchetes, quiero que sea una oración, y lo que está aparte, quiero que sea otra. El hecho de que se hable de ellos en voz alta, punto, esto los ahuyenta. Bien, ahora acá no tenemos verbo. ¿Qué podría hacer para darle un verbo a eso? En vez de decir el hecho de que se hable de ellos, podría ser reemplazado por ¿cuál verbo? El hecho de que se hable. Hablar de ellos, esto los ahuyenta. Ahí está. Bueno, estamos haciendo el camino inverso de qué estrategia. Sí, de la que practicamos recién. De la nominalización. Entonces, podemos suponer, antes existía una oración que era hablar en voz alta de ellos, los ahuyenta o esto los ahuyenta. Pero cuando se nominalizó, se pudo incorporar todo eso en una sola oración y quedó transformado en un sustantivo, el que antes era un verbo. El hecho de que se hable es lo que reemplaza al verbo hablar. ¿Bien? Entonces esa sería